Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un nuevo video en el canal del colegio y un nuevo tema de ciencias sociales. El tema de hoy es para los estudiantes de segundo y secundaria y como están viendo en la pantalla, este tema son las cruzadas. Un acontecimiento o uno de los acontecimientos más importantes en la historia del mundo y sobre todo de la Edad Media. Sí, hoy día vamos a trabajar entonces este tema, las cruzadas. Cuando escuchamos el término nos decimos, ¿a qué se referirá cruzadas? ¿Con qué tiene que ver cruces? ¿Exactamente qué es? Pues sí, vamos, más o menos tiene que ver con cruces. Como estamos viendo ahí, los soldados, que eran llamados los cruzados, precisamente se identificaban porque llevaban una cruz, tanto en la armadura, en el ropaje que ellos llevaban, en sus escudos e incluso en sus banderas. Entonces es por eso que a estos soldados los llamaban así cruzados y a estas campañas militares, estas guerras en las que ellos lucharon, se les llama las cruzadas. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver exactamente qué significa o qué quiere decir o qué fueron las cruzadas. Primero tenemos que tener una idea de cómo era el mundo en aquel momento. Lo que estamos viendo es un mapa de Europa, parte de África y parte de Asia. En Europa lo que vemos en azul es la zona que son los cristianos, que son católicos, ¿sí? Reinos como Francia, por aquí está el Sacro Imperio Romano Germánico, un reino que vamos a estudiar después. Italia, parte de España, e Inglaterra, que es este pedacito que se ve arriba, esos son países que tenían una religión católica, ¿ok? Lo que vemos en verde, como ya hemos estudiado, pues es la zona que había sido conquistada por los árabes, ¿no? Y la religión de los musulmanes precisamente se implantó ahí. Así que lo que vemos en verde es el Islam, territorios ocupados por el Islam o sus estados. Lo que vemos en naranja es el Imperio Bizantino, ¿sí? Que ya estaba poco a poco cada vez más pequeño, pero que todavía seguía siendo por ahí un fuerte contingente para evitar la expansión del Islam por el oriente de Europa. Sabemos que el Imperio Bizantino no es católico. El Imperio Bizantino tiene una religión llamada la Iglesia Ortodoxa. Puede estar de otro color diferente al de los católicos. La situación es esta, muchachos. Más o menos a finales del siglo IX y comienzos del siglo X, ¿ya? Es que los turcos empiezan a expandir. ¿Quiénes son los turcos? Los turcos fueron unos guerreros nómades que al llegar a esta zona se volvieron y se convirtieron al Islam, o sea, se volvieron musulmanes, implantaron un imperio en ese lugar y ese imperio cada vez se expandía y se expandía al punto que incluso le estaba quitando territorios al imperio bizantino. Y es por eso, muchachos, que el imperio bizantino, ante la amenaza de los turcos, decide buscar alianzas y ayuda en los reinos católicos que estaban por aquí. Pero recuerden que en aquellos años Europa no estaba pues exactamente formada por estados, sino que debido al feudalismo estaban divididos en pequeños, en los famosos feudos, ¿no? Pequeños estados gobernados por señores feudales. Entonces, muchachos, qué cosas las cruzadas? Vamos a ver su definición y las causas que originaron estas cruzadas. Como ya lo dije, fueron campañas militares, ¿sí? Estas campañas militares fueron impulsadas por la Iglesia Católica contra los musulmanes. ¿Exactamente qué musulmanes, profesor? Los turcos selyúcidas. Estos turcos selyúcidas, como había dicho, al llegar a la zona se volvieron musulmanes y se convirtieron en los peores enemigos de los cristianos, ya sean católicos o ya sean ortodoxos. La cuestión es esta, muchachos. Precisamente había una enemistad muy grande contra los musulmanes y muchas personas estaban dejando ser católicas para volverse de repente al Islam o incluso a la Iglesia Ortodoxa. Así que estas campañas militares fueron impulsadas por la Iglesia Católica para precisamente recobrar la influencia que se había perdido en las zonas orientales sobre todo. Entonces, causas. La Iglesia buscaba recuperar su influencia, esa influencia que había perdido. Pero también otra causa era detener la expansión de los musulmanes que todavía seguía dando batalla y era un gran peligro para Europa. Y como pretexto, muchachos, estaba el hecho de recuperar Jerusalén. Ahora, ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué es tan importante esta ciudad? Esa ciudad era pequeñita, no tenía tantos recursos agrícolas, no nada de eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué Jerusalén? Jerusalén para los católicos, pero para los cristianos en general, también para los ortodoxos, es una ciudad sagrada, es una ciudad santa. Fue en esa ciudad en la que Jesucristo, según la tradición católica, pues ahí fue su última cena con los apóstoles, ahí lo arrestaron, lo sentenciaron y finalmente lo crucificaron. Ahí fue donde resucitó y desde donde después ascendió a los cielos. Por lo tanto, es una ciudad llena de bastantes hechos importantes para la religión. Muchachos, pero para los musulmanes Jerusalén también es un lugar sagrado, no es una ciudad cualquiera. Recordemos que los musulmanes tienen ciudades
importantes, como puede ser la Meca, puede ser Medina, pero Jerusalén también es una ciudad sagrada para los musulmanes, ya que según la tradición de ellos, fue desde la ciudad de Jerusalén que Mahoma ascendió al cielo también. Entonces, como ven, por otro lado, los judíos, otra religión que reclama a esa ciudad como la ciudad sagrada, la ciudad de David. Entonces, muchachos, esta ciudad, aunque pequeña y sin importancia, en un plano, podría decirse, económico y político, sí era importante en un plano religioso. Entonces, era una buena excusa, ¿para qué? Para iniciar la guerra contra los turcos. Es así que el Papa convocó a las cruzadas y convocó a todos los guerreros cristianos para enfrentarse a los musulmanes, diciendo que tenían que recuperar la ciudad de Jerusalén. Entonces, muchachos, ¿cuántas cruzadas han habido? Hay entre 8 a 9 cruzadas, ya que algunos consideran que de repente la última no es tanto, pero es más de una, muchachos. Oficialmente son 8 cruzadas, ¿ok? Ahora, de las 8 cruzadas, cada una en diferentes años y con diferentes personas, solamente la primera, se podría decir, o las primeras, tenían ese fervor religioso, ya que a partir de la cuarta, la quinta, ya no lo hacían tanto en nombre de Dios o por Jesús, ya lo hacían por otro tipo de intereses económicos sobre todo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la primera cruzada. La primera cruzada fue también llamada la cruzada señorial. ¿Por qué? Porque precisamente es que quienes responden al llamado cuando se convocó esta cruzada, los señores feudales de Europa. Por eso se llama cruzada señorial. No había reyes, o sea, ¿se recuerdan que los reyes no tenían tanto poder político? Más poder tenían ¿quiénes? Los señores feudales. Entonces esos señores feudales, que prácticamente la vida en el feudalismo pues era aburrida, estar ahí en el castillo, esperando que los campesinos trabajen, o sea, los caballeros de la nobleza, los guerreros, estaban sin acción. Cuando el Papa convoca la cruzada, entonces dicen, bien, por fin vamos a poder ir a luchar y enfrentarnos a tener aventuras y cosas así. Por otra parte, los señores feudales también tenían como interés apoderarse de nuevos territorios, ¿sí? Sobre todo en esta zona, acá está Jerusalén, chicos, acá, sobre todo en esta zona, para tener más feudos, o sea, ampliar sus tierras también. Entonces, había muchos intereses dentro de estas cruzadas, ¿ok? La primera cruzada, muchachos, es un llamado del Imperio Bizantino que llamaba o pedía ayuda en vista de que los turcos selyúcidas cada vez les estaban quitando territorios. ¿Quién responde al llamado? El Papa Urbano II. El Papa entonces decide ayudar a los bizantinos, a pesar de que no son católicos los bizantinos, decide ayudarlos porque lo que quiere el Papa, como ya habíamos dicho anteriormente, es que quiere que esa zona caiga en la influencia también de la Iglesia Católica. Entonces, el Papa convoca un concilio, esta reunión, el Papa ahí en el centro llamó a varias personas, a los señores feudales, gente importante, y en el concilio de Clermont, esto queda en Francia, en el concilio de Clermont convoca a la cruzada, dice que tenemos que ir a luchar, a enfrentar a los turcos selyúcidas, ayudar a los bizantinos y todo en nombre de Jesús. Entonces el lema de las cruzadas prácticamente se convierte en eso, Dios lo quiere, y así en nombre de Dios partieron de cada uno de sus feudos rumbo a Jerusalén a enfrentarse a los turcos. Pero antes de eso hubo una pequeña o una cruzada no oficial llamada la Cruzada de los Pobres, liderada por un indigente llamado Pedro el Ermitaño. Él también dijo, voy a hacer una cruzada, pero no de la gente rica, los pitucos, no los señores feudales, sino una gente del pueblo, campesinos, ¿no? Y por eso esta cruzada se llama la Cruzada de los Pobres, una cruzada popular. Pero lamentablemente, al no tener la experiencia en combate, ni también armas especializadas, ¿no? Armas de hierro y todo eso, esta cruzada de los pobres fue un total fracaso. Ni bien entraron a la frontera y se enfrentaron a los turcos, los hicieron trizas, ¿sí? Pensaban que de repente solo bastaba con la fe en Dios y que Dios haría milagros y cosas así, pues lamentablemente estas personas de bajos recursos fueron aniquiladas y a las justas Pedro el Ermitaño pudo salvar su vida y regresar otra vez, ¿sí? Bien, pero ahora pasemos a la verdadera cruzada, para la cruzada señorial. Estamos hablando de la primera cruzada. La cruzada señorial es dirigida por este noble llamado Godofredo de Bouillon. Al mando de él cruzaron y entraron a territorios del Imperio Bizantino. Los bizantinos se unieron a su ejército y luego juntos todos ingresaron a enfrentarse a los turcos.
Es así que incluso llegan a tener una batalla y se apoderan de la ciudad de Antioquía. Y en esa ciudad de Antioquía, muchachos, se apoderaron de ella, pero luego los turcos mandaron un contingente, un ejército para recuperar la ciudad de Antioquía. Y los cruzados ya estaban asustados porque decían, ahora sí nos van a matar y todo. Pero sin embargo, algo que les levantó mucho la moral en todas las campañas de las cruzadas era la fe y su fervor en Dios, porque ellos pensaban que lo que estaban haciendo eran en honor a Dios, ¿no? Eran soldados de Cristo. Y por ejemplo, ahí a alguien se le ocurrió decir que debajo de la iglesia de Antioquía se encontraba enterrada la lanza que perforó el cuerpo de Jesús durante la crucifixión. Entonces, dijeron, hay que escarbar ahí debajo de la iglesia, vamos a encontrar la lanza, es una señal de Dios. Y se pusieron a escarbar y todo y encontraron la lanza. Ahora, ¿habrá sido de verdad esa lanza sagrada la que perforó el cuerpo de Cristo? ¿O era una lanza cualquiera que alguien enterró ahí? Pues es una incógnita, muchachos. Sea una razón u otra, la cuestión es que encontrar esa lanza les levantó el ánimo a los cruzados para que sigan su camino, esta vez rumbo ¿a dónde? Pues a la ciudad que es la que quieren recuperar, rumbo a Jerusalén. Y llegaron a Jerusalén, muchachos, y en Jerusalén se dio pues una de las batallas más épicas. Recuerden que los musulmanes también tenían un ejército poderoso, los cruzados habían venido con todo y ahí chocaron los dos ejércitos. ¿Quién ganó? Ganaron los cruzados. Y Jerusalén pasó a sus manos. Pero eso sí, los cruzados cometieron muchos excesos y bastante violencia en contra de todas las personas que vivían en Jerusalén. Mujeres, varones, niños, adultos, ancianos, todos arrasaron con todo y hubo un gran derramamiento de sangre y una masacre. Así que no vamos a decir que los musulmanes son los malos y los cruzados son los buenos. No, jamás, muchachos. No podemos poner acá quién es bueno y quién es malo, porque en la historia tenemos que ser objetivos. No hay buenos y malos, ¿ya? Solo personas con diferentes intereses. La segunda cruzada, muchachos, la segunda cruzada es muchos años después de que se formó, me olvidaba, en la primera cruzada, ¿ya? Además de recuperar Jerusalén, se fundan reinos en esos territorios, los reinos latinos, ¿ok? Y uno de esos reinos latinos, muchachos, Edesa, cayó en manos de de los turcos otra vez. Al caer en manos de los turcos, el religioso Bernardo de Claraval convocó a la Segunda Cruzada y de esa manera respondieron al llamado dos reyes muy importantes, el rey Luis VII de Francia y el emperador Conrado III de un país llamado el Sacro Imperio, que ya vamos a hablar después de ese reino, ¿ok? Y chicos, estos dos reyes fueron a las tierras de ahí, ¿no? Salieron uno de Francia, por acá, otro salió del Sacro Imperio y juntos fueron a luchar contra los musulmanes. Pero lamentablemente no lograron éxito. Esta cruzada se considera que fue un total fracaso. Mejor pasémonos a la tercera, que tiene personajes muy conocidos y que tenemos, y si no los conoces vamos a aprender ahora quiénes son. Chicos, la tercera cruzada también es llamada la Cruzada de los Reyes, porque a diferencia de la primera, por ejemplo, aquí ya no participan señores feudales, ¿no? Ya se estaban formando reinos, ya los reinos cada vez eran más fuertes y los feudos estaban entrando en decadencia, ¿sí? Ahora, ¿quién promovió esto? Fue el Papa Gregorio VIII. Este Papa convocó a la cruzada en vista de que había pasado algo. Este señor de acá era el líder de los musulmanes, ¿sí? Saladino. Saladino es uno de los sultanes más importantes que ha tenido la historia del Islam. Este hombre, a pesar de que muchos lo quieren hacer ver como un malo y un villano, en realidad era muy noble y era muy justo y sabio. La cuestión es que con sus ejércitos volvió a atacar Jerusalén y se apoderó de esa ciudad. Entonces, ante este contraataque, los cruzados se organizaron, alentados por el Papa Gregorio VIII, y sobre todo porque fueron dirigidos por tres poderosos reyes de aquel momento: Felipe II Augusto de Francia, Federico Barbarroja del Sacro Imperio y Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra. Estos tres reyes se aliaron y juntos decidieron enfrentar a Saladino. Sin embargo, poco a poco van a ir desertando algunos de ellos. Por ejemplo, Federico Barbarroja muere de una manera, no sé si decirlo, triste o graciosa. La cuestión es que ni siquiera llegó a enfrentarse a Saladino, y eso que Saladino lo estaba esperando para mecharse con él, porque decidió cruzar, ¿sí?, un río, pero montado en su caballo y con su armadura puesta. Y saben que las armaduras de la Edad Media pues eran muy pesadas y la cuestión es que se ahogó al intentar cruzar ese río. Y murió.
¿Ya? De esa manera murió Federico Barbarroja. Luego, Felipe y Ricardo estaban en un desacuerdo entre ellos sobre cómo debería de realizarse la campaña. Y luego de algunas batallas exitosas, Felipe decidió regresar a Francia. Entonces, quien se quedó prácticamente solo para enfrentar a Salarino fue Ricardo Corazón de León, que es el que estamos viendo acá. Este rey de Inglaterra se enfrentó a Salarino en una de las batallas más épicas de las cruzadas, donde ambos prácticamente tenían sus ejércitos por igual. Ambos, a pesar de ser rivales, se respetaban uno al otro como grandes líderes. Sin embargo, muchachos, esta cruzada no va a tener un efecto positivo ni negativo. Podría decirse que se llegó a un empate, a un acuerdo. Lo que pasa es que las cruzadas comenzaron porque los turcos no permitían, o de dado un momento, no querían permitir que nadie que no sea musulmán esté en Jerusalén. Si un cristiano quería ir, por ejemplo, lo mataban, porque Jerusalén era un sitio al que los cristianos les gustaba ir para hacer sus oraciones, para adorar a Dios, ya que eran lugares sagrados, ¿no es cierto? Entonces, ese problema había. Ricardo llega a un acuerdo con Saladino y le dice, miren, terminamos este conflicto, no vamos a apoderarnos de Jerusalén, o sea que Saladino podría seguirse teniendo Jerusalén, pero que le permita a los peregrinos cristianos que puedan visitar la ciudad de Jerusalén sin que nadie les haga nada. Entonces ese acuerdo y otros más permitieron de que la tercera cruzada sea un relativo éxito, aunque no del todo, porque Saladino no fue vencido, pero tampoco Ricardo Corazón de León fue vencido. Entonces podríamos decir que fue un empate que benefició a ambas partes, ¿ya? Y Jerusalén cae, igual se queda en manos del sultán Saladino. Muchachos, ¿cuántas cruzadas he dicho que son? Son 8, pero no vamos a hacer todas. Las primeras 4 son las más importantes, y ahí después vienen cruzadas sin mucha importancia, la verdad. Vamos a estudiar solamente hasta la cuarta cruzada, también llamada la falsa cruzada. Como dije, a partir de la cuarta cruzada ya se pierde ese fervor religioso, ya no lo hacen tanto por Dios o por Jesucristo. Ya los cruzados acá solamente lo único que ven son, como estoy poniendo acá, intereses comerciales, intereses económicos. Por ejemplo, la cuarta cruzada ni siquiera fue para luchar por Jerusalén. Los cruzados que se organizaron y todo se fueron a Constantinopla, donde finalmente saquearon la ciudad. O sea, ¿qué tenía que ver Constantinopla si Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino? No tenía nada que ver con las cruzadas. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque Constantinopla tenía un gran poder comercial en el mar Mediterráneo. Y en vista de esto, muchachos, es que sobre todo los venecianos, unos mercaderes, unos comerciantes de Italia, tenían envidia de Constantinopla. Así que se organizó esta cruzada, Constantinopla cayó en manos de los cruzados, fue destruida y por un tiempo su comercio ya no era muy bueno porque estaban conquistados. Y el comercio de Venecia empezó a prosperar más bien. Mira, ¿no? Como es, en nombre de Jesús hicieron esas cosas. Ahora, ya dije, ¿no? Constantinopla es saqueada, y mientras que en Francia el Papa Inocencio III proclamó la cruzada albigense contra unos cristianos también, pero que tenían otras ideas con respecto a la religión, y por eso la Iglesia Católica los consideraba herejes, por enseñar falsas doctrinas. Entonces también hubo una cruzada sin necesidad de salir de Europa, en la misma Francia. Y algo muy triste es la cruzada de los niños, muchachos, porque se decía, ¿por qué los cruzados no tienen éxito? Decían, ¿no? ¿Por qué los musulmanes nos derrotan y cosas así? Entonces se llegó a creer que de repente es porque los hombres en sí son pecadores, pero los niños son puros. Entonces dijeron, vamos a enviar a los niños para que se enfrenten a los musulmanes. Dios los va a cuidar, Dios los va a proteger. Eso se creía. Y lamentablemente, muchachos, pues ya sabemos, no pasó eso. Al contrario, muchos de esos niños, al cruzar el mar Mediterráneo, hubo una tormenta, se murieron ahogados, y los pocos que sobrevivieron fueron tomados como esclavos. Entonces, chicos, acá, por ejemplo, se ve que así de repente hay una manipulación. Todo esto se creó, lo de la cruzada de los niños, solamente para obtener esclavos gratis. Entonces, todo un problema. Muchachos, la quinta cruzada, sexta, séptima y octava son cruzadas menores, donde incluso llegan a participar personas importantes, como por ejemplo el rey Luis IX, más conocido como San Luis, participa en la séptima y la octava cruzada, pero sin resultados muy favorables, que digamos. Por eso es que no tienen mucha importancia, pero podemos deducir que son 8 cruzadas. ¿Ya? En conclusión, muchachos, ¿sí? Eso es todo. Pero en conclusión, las cruzadas, ¿es algo negativo o es algo positivo? Obviamente por tratarse de guerras y porque muchas personas murieron y hubo violencia desenfrenada, es algo negativo. Sin embargo, hay algo que rescatar. Las cruzadas permitieron de que
dos mundos choquen, el mundo occidental, europeo, católico, y el mundo oriental, musulmán. Ambas civilizaciones entraron en contacto con más frecuencia, el comercio se desarrolló más entre ellos y abrieron nuevas rutas comerciales que unió ambas civilizaciones. Sin embargo, algo negativo es el hecho de que hasta la fecha se tiene desconfianza y cierta enemistad entre lo que son los cristianos y los musulmanes. ¿Sí? Esa brecha, esa distancia que se ha abierto, esa enemistad que se ha originado hasta el día de hoy no cambia. Un cristiano desconfía de ver un musulmán y viceversa, cosa que no debería ser así. Entonces las cruzadas nos permiten reflexionar al respecto. Ese análisis lo vamos a hacer mucho mejor en la clase. Ya muchachos, eso sería todo. Sí, como aparece acá, este soldado cruzado, gracias por su atención y ya estamos desarrollando la clase a través del Zoom. Cuídense muchachos.